El sonido de la lluvia golpeando los ventanales del despacho apenas lograba ahogar la tensión que se sentía en el aire. Eran las 2:37 de la madrugada cuando Omar García Harfuch recibió la llamada cifrada desde un canal interno de inteligencia federal. El mensaje era corto, directo y aterrador. Informe clase 0, a revisar en presencia de la jefa de gobierno. Nivel de amenaza: crítico. En menos de una hora, Harfuch estaba sentado frente a Claudia Sheinbaum en un salón blindado del edificio de gobierno en el Zócalo. El silencio entre ambos era denso. Solo el zumbido del proyector llenaba el ambiente mientras las primeras páginas del informe se proyectaban en la pantalla. «No puedo creer lo que estoy leyendo», murmuró Claudia, con los ojos clavados en las líneas que describían con lujo de detalle una operación en marcha por parte del CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El documento, con sellos de múltiples agencias, Sedena, CNI y FGR, advertía que una célula del cártel planeaba acciones coordinadas para eliminar a altos mandos del gobierno de México en respuesta a recientes capturas y bloqueos de rutas financieras. Aquí dice que ya hay objetivos confirmados. La voz de Harfuch se tensó. Y menciona nombres. Uno de ellos es tuyo, jefa. Claudia tragó saliva. Por primera vez en años, su rostro mostraba un atisbo de miedo. No por ella, sino por lo que implicaba esa amenaza: desestabilización total del poder civil. En la siguiente diapositiva, el informe mostraba mapas, rutas y posibles fechas. Una de ellas, subrayada en rojo, estaba apenas a 3 semanas de distancia. «¿Quién más sabe de esto?», preguntó ella. «Solo nosotros y el Círculo de Análisis del CNI, pero no podemos mantenerlo oculto mucho tiempo. La presión va a ser brutal». Claudia se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. Desde ahí, la ciudad seguía viva, con luces intermitentes y un cielo plomizo que no prometía claridad. Si esto se filtra, puede provocar el caos. Pero si no hacemos nada, podrían matarnos a todos. No estamos ante una amenaza cualquiera, jefa. Este informe no es una advertencia, es un ultimátum. Ella se giró lentamente. Entonces vamos a enfrentarlo, pero a nuestra manera. Nadie fuera de este cuarto debe saberlo. Por ahora. La lluvia arreció. Harfuch apagó el proyector y guardó los documentos en una carpeta sellada. El peso del contenido parecía aumentar con cada paso hacia la salida. Mientras descendía por el ascensor privado, una idea se repetía en su mente como un tambor. Si esto es cierto, el país está a punto de cruzar una línea que jamás podrá desandar. Y tú, que estás siguiendo esta historia desde el inicio, ¿qué harías si supieras que el sistema entero está bajo amenaza? Suscríbete al canal para no perderte lo que está a punto de revelarse. Esto apenas comienza. La madrugada aún no daba paso a la luz cuando Claudia Sheinbaum, con el rostro tenso y la voz firme, reunió a su equipo más cercano en una sala de crisis del Palacio del Ayuntamiento. Nadie hablaba más de lo necesario. El aire olía a café quemado, preocupación y miedo. «Lo que discutiremos aquí no sale de estas paredes», dijo Claudia, clavando la mirada en cada uno de los presentes. En la mesa estaban el secretario de Gobierno, la jefa de la Policía Capitalina, un asesor de Seguridad Nacional y 2 especialistas en inteligencia digital. Harfuch, de pie junto a la puerta, apenas había dormido. «¿Sabemos si el Mencho está detrás directamente?», preguntó el secretario. «El informe es claro», respondió Harfuch, abriendo la carpeta sellada. «No solo están sus iniciales codificadas, también hay patrones de comunicación que coinciden con operaciones previas del CJNG. Esto no es un rumor, es una declaración de intenciones». Una tensión pesada cayó sobre la sala. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Si un grupo criminal era capaz de atentar contra las más altas figuras del gobierno, ¿quién estaba realmente en control del país? Claudia cruzó los brazos. «¿Qué pasa si esto se hace público? ¿Qué dice el protocolo?». «Pánico», contestó la asesora de seguridad. «Reacción inmediata en los mercados.
presión diplomática, caída de confianza interna. Las redes se nos vienen encima en menos de una hora. Entonces lo mantenemos bajo control, dijo Claudia. Por ahora. ¿Y los operativos? Intervino la jefa de policía. Necesitamos reforzar la vigilancia. No podemos dejar a ningún objetivo sin protección. CDMX es un polvorín, murmuró Harfuch. Si se filtra una palabra, no solo van a caer sobre nosotros. La población va a exigir una guerra que no estamos listos para pelear. El silencio fue aún más profundo. Afuera, los primeros rayos del amanecer iluminaban una ciudad que seguía ignorando la magnitud del peligro que se gestaba. Entonces hagámoslo en silencio, dijo Claudia finalmente. Reforcemos los protocolos de seguridad de forma escalonada, sin alarmar a nadie. Quiero informes cada 6 horas, monitoreo constante de redes sociales y comunicación directa con el CNI. Todos asintieron. La reunión terminó sin aplausos ni abrazos. Era el tipo de decisiones que no se celebran, se cargan. Al salir, Harfuch se detuvo junto a Claudia. Sabes que, aunque lo callemos, esto no se va a detener. Tarde o temprano se va a saber. Ella lo miró sin una pizca de duda en la mirada. Y cuando eso pase, que nos encuentren preparados. Mientras los funcionarios abandonaban el edificio uno a uno, la ciudad comenzaba a despertar. Nadie en las calles sabía que esa mañana la capital estaba bajo alerta máxima. Y sin embargo todo parecía igual. Pero en los pasillos del poder, el silencio era la única defensa que les quedaba. En Guadalajara, la mañana comenzaba con un cielo gris que presagiaba tormenta. En los barrios periféricos, los rumores circulaban más rápido que la propia lluvia. Vecinos comentaban desapariciones de jóvenes, camionetas sospechosas rondando las calles y autos con vidrios polarizados estacionados por horas frente a negocios cerrados. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo grave se acercaba. Don Ernesto, dueño de una tienda de abarrotes, escuchaba atentamente las conversaciones de los clientes mientras servía café caliente. Algunos mencionaban a El Mencho con temor, otros lo hacían con resignación, como si el miedo ya fuera parte de la vida cotidiana. Cada historia, cada susurro, alimentaba la sensación de inseguridad que se palpaba en la ciudad. «Dicen que vienen por los que mandan», comentó uno de los clientes bajando la voz, «que no se salva nadie». «Eso es exagerado», replicó otro, aunque su tono temblaba. «Pero es mejor tener cuidado». En el centro de la ciudad, un periodista independiente llamado Esteban recorría calles estrechas y mercados abarrotados, buscando cualquier indicio de movimientos inusuales. Tenía contactos dentro de la policía local y fuentes anónimas que le habían entregado información sobre supuestas reuniones entre miembros del CJNG y empresarios locales vinculados al narcotráfico. Esteban caminaba con cautela, observando los rostros de la gente. Algunos lo miraban de reojo, otros evitaban su mirada. La tensión en el ambiente era tangible. El periodista sabía que cualquier paso en falso podría ponerlo en riesgo, pero su instinto lo impulsaba a seguir investigando. «Esto no es solo una amenaza de gobierno», murmuró para sí mismo mientras revisaba notas en su libreta. «Esto afecta a todos, cada barrio, cada familia». Los rumores se volvían más precisos a medida que las horas avanzaban. Vecinos aseguraban haber visto camionetas con placas clonadas siguiendo a ciertos funcionarios, mientras mensajes codificados circulaban en redes sociales locales, generando especulación y miedo. La ciudad estaba atrapada entre la normalidad aparente y la amenaza latente. Por la tarde, Esteban recibió un mensaje anónimo. «Si quieres sobrevivir, sigue la pista de los autos negros. El Mencho está moviéndose». Sin identificar remitente ni lugar exacto, comprendió que la información era crítica. Sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que ignorarla sería un error fatal. Mientras tanto, en calles cercanas, los ciudadanos comenzaban a organizarse informalmente. Vecinos se comunicaban por grupos de mensajería para cuidarse entre ellos, compartir alertas y registrar cualquier movimiento sospechoso.
El miedo generaba solidaridad, una respuesta instintiva ante la incertidumbre que se cernía sobre la ciudad. Y aunque la mayoría no entendía la magnitud real de lo que se venía, un pensamiento se repetía en la mente de Esteban. La amenaza no era solo política, era social. Cada acción del cartel, cada decisión del gobierno, tendría consecuencias que la ciudadanía sentiría en su vida diaria. Algo grande estaba por suceder, y todos, desde los altos mandos hasta el ciudadano más común, se encontraban atrapados en el mismo juego de sombras y secretos. Esteban se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando un rostro cansado pero decidido. Su libreta estaba llena de anotaciones, rutas sospechosas, nombres de vehículos, horarios de reuniones clandestinas. Sabía que cada línea representaba un riesgo, pero también la posibilidad de exponer la verdad antes de que alguien más pagara con su vida. Si esto sale mal, podría costarme todo, murmuró mientras revisaba nuevamente las fotos que había recibido de un informante anónimo. Pero no puedo detenerme ahora. Su teléfono vibró con un mensaje cifrado. Era breve y directo. Ellos saben que estás investigando, ten cuidado. El corazón de Esteban se aceleró. El mensaje no mencionaba nombres ni lugares, pero la amenaza implícita era clara. Alguien dentro del CJNG había detectado su actividad. Decidió llamar a un contacto dentro de la policía de Guadalajara. Una voz conocida contestó con cautela. Esteban, ¿qué estás haciendo? No deberías estar metiéndote en esto solo. Lo sé, respondió él intentando sonar calmado, pero si no lo hago yo, nadie más va a informar sobre lo que realmente está pasando en las calles. La gente merece saberlo. La voz del otro lado del teléfono suspiró. Solo te advierto, ellos no se detienen. No es solo un susto. Si te descubren... Lo sé, interrumpió Esteban, consciente del riesgo. Y aún así, tengo que continuar. Durante las horas siguientes revisó cada calle, cada callejón, cada vehículo que parecía fuera de lugar. Sus notas se convirtieron en un mapa vivo de la amenaza, conectando las piezas de un rompecabezas que nadie más parecía ver. Había algo que lo impulsaba más allá del miedo, la convicción de que el periodismo podía salvar vidas, incluso si la suya estaba en juego. A medida que el día avanzaba, la ciudad parecía ignorar el peligro latente. Los mercados, el transporte público, los parques llenos de familias. Nadie sabía que un movimiento en falso podía desencadenar consecuencias devastadoras. Esteban lo sabía, y eso lo hacía sentir más solo, pero también más responsable. No puedo quedarme callado, dijo en voz alta mientras actualizaba su blog con información verificada. Si esta historia se difunde correctamente, tal vez alguien pueda prevenir una tragedia. Por la tarde, un hombre encapuchado lo interceptó mientras salía de un café. Solo dijo una palabra: «Cuidado». Antes de que pudiera preguntar más, desapareció entre la multitud. Esteban comprendió que estaba siendo observado. Cada paso, cada llamada, cada mensaje podría ser rastreado. La amenaza ya no era abstracta, era inmediata y tangible. Aún así, el periodista decidió seguir adelante. Cada nota, cada contacto, cada pedazo de información se convirtió en una pieza vital de un rompecabezas que podría cambiar la historia de la ciudad. Sabía que cualquier error podía ser fatal, pero también entendía que la verdad tenía un precio que estaba dispuesto a pagar. Mientras guardaba sus apuntes y se preparaba para la noche, un pensamiento lo mantenía despierto. Si el Mencho realmente estaba detrás de estas amenazas, nadie estaba a salvo, y la realidad de la violencia estaba a punto de tocar cada puerta. El rumor del informe filtrado comenzó a recorrer la Ciudad de México como un fuego silencioso. No era necesario que los medios confirmaran la noticia. La sensación de peligro se sentía en cada calle, en cada transporte público, en cada esquina. La gente comentaba con temor, cruzando miradas rápidas, calculando cada paso. Algunos intentaban actuar como si nada pasara, mientras otros empezaban a reorganizar su rutina, como si la ciudad misma se preparara para lo inevitable. Doña Carmen,
Una madre de 3 hijos que vendía tortillas en la colonia Roma escuchaba las conversaciones de los clientes con creciente ansiedad. «Dicen que los altos mandos del gobierno están en peligro», comentó uno de los vecinos. «Sí, y que nada ni nadie está seguro», respondió otro bajando la voz. En las calles, grupos de ciudadanos empezaban a intercambiar información a través de redes sociales. Mensajes cifrados en WhatsApp y Telegram circulaban rápidamente. Alertas de movimiento de autos sospechosos, reportes de personas desconocidas rondando barrios y recomendaciones para reforzar la seguridad en casa. La ciudad estaba en alerta, aunque la mayoría aún no entendía la magnitud del riesgo. Esteban continuaba documentando cada detalle. Su blog se había convertido en un punto de referencia para quienes buscaban información confiable en medio del caos de rumores. Cada publicación incluía advertencias sobre cómo actuar en caso de emergencias y consejos sobre zonas que debían evitarse. La respuesta del público fue inmediata. Cientos de comentarios y mensajes de agradecimiento llegaban a su teléfono. «Estamos hartos de que nos escondan la verdad», escribió uno de los lectores. «Gracias por decir lo que nadie se atreve», respondió Esteban mentalmente, consciente de que cada palabra podía ponerlo en peligro. Mientras tanto, los transportes públicos mostraban su propio reflejo de la tensión. Conductores y pasajeros hablaban entre susurros sobre la amenaza y algunos optaban por no salir de sus casas. Los mercados continuaban abiertos, pero con menos clientela, y las calles principales del centro mostraban un flujo de gente significativamente reducido. El miedo también generaba solidaridad. Vecinos empezaron a organizarse para protegerse mutuamente. En algunas colonias se formaron grupos de vigilancia improvisados, coordinados por aplicaciones de mensajería, donde cada alerta sobre movimientos sospechosos se compartía de inmediato. El peligro, aunque invisible, estaba uniendo a la comunidad. En el hogar de doña Carmen, la conversación familiar reflejaba la preocupación colectiva. Sus hijos escuchaban atentos mientras ella explicaba, con palabras simples, que debían ser cautelosos. La tensión que sentía en las calles se trasladaba a cada hogar, convirtiendo la amenaza en una experiencia compartida por todos. A medida que caía la noche, la ciudad parecía sumida en un silencio nervioso, interrumpido solo por los rumores y la actividad de quienes intentaban protegerse. La amenaza del Mencho ya no era abstracta ni lejana. Había tocado la conciencia de la sociedad, dejando claro que el peligro no solo existía en los informes de inteligencia, sino que estaba presente en la vida cotidiana de cada ciudadano. Y en medio de ese temor colectivo, una pregunta resonaba en la mente de muchos. ¿Cómo podrían enfrentar lo que estaba por venir cuando la amenaza ya estaba dentro de sus propias calles? La mañana siguiente, los canales de televisión y los portales de noticias comenzaron a notar el rumor que se había filtrado. Altos mandos del gobierno estaban bajo amenaza directa del CJNG. Aunque el gobierno mantenía silencio oficial, la presión mediática no tardó en aparecer. Periodistas exigían declaraciones, editoriales cuestionaban la capacidad de las autoridades y programas de análisis debatían posibles escenarios de crisis. La ciudad y el país entero miraban con atención y cada palabra de los medios aumentaba la tensión en las calles. Esteban observaba desde su computadora cómo las noticias se multiplicaban en tiempo real. Sus contactos le enviaban enlaces de publicaciones nacionales e internacionales. Cada titular hacía evidente que el peligro ya no era solo un asunto interno, sino un tema que estaba resonando más allá de México. «Si el gobierno no habla, otros llenarán el vacío con especulación», murmuró Esteban. Sabía que su labor era doble: informar con responsabilidad y al mismo tiempo evitar el pánico generalizado. En algunas redacciones, los periodistas discutían sobre la veracidad de los informes. Se cuestionaban si lo que circulaba eran rumores o una amenaza real documentada. Sin embargo, la urgencia de la noticia impulsaba publicaciones prematuras y análisis especulativos. Los hashtags sobre seguridad,
amenazas y corrupción se disparaban en redes sociales, multiplicando la atención de la población. Necesitamos más pruebas antes de publicar, insistía un editor en un canal de noticias local. No podemos esperar, replicaba otro, más preocupado por el rating que por la veracidad. El público exige información y la opinión pública ya está reaccionando. La respuesta del público no se hizo esperar. Comentarios en redes sociales mostraban miedo, indignación y desconfianza hacia las autoridades. Grupos ciudadanos comenzaron a organizarse para exigir transparencia, seguridad y explicaciones inmediatas sobre la amenaza. No solo querían saber qué estaba pasando, querían actuar y sentirse protegidos. En Guadalajara y otras ciudades, medios locales reforzaban la cobertura. Periodistas independientes, como Esteban, compartían información más precisa y confirmada que los grandes canales no podían conseguir tan rápidamente. La población recurría a blogs y redes de comunicación directa para obtener noticias confiables, generando un ecosistema de información paralelo. Esto ya no es solo política, pensó Esteban mientras revisaba mensajes de vecinos preocupados. Esto afecta la vida cotidiana, la confianza, la seguridad de cada persona. Mientras tanto, en los altos mandos gubernamentales, la presión mediática creaba un efecto adicional de estrés. Las decisiones sobre seguridad debían tomarse sin generar alarma, pero los medios seguían insistiendo. Cada titular nuevo aumentaba la necesidad de respuestas rápidas y efectivas, y el gobierno enfrentaba el dilema de actuar o esperar evidencia concreta, consciente de que cualquier error podría ser explotado por la opinión pública y por el propio CJNG. La ciudad en conjunto comenzaba a vivir un estado de alerta generalizado. No solo se trataba de un peligro invisible, sino de la manera en que la información, filtrada o especulada, afectaba la percepción y las emociones de la población. La presión de los medios se convertía en un motor que empujaba a todos hacia la acción, a la vigilancia y a la constante reflexión sobre qué tan vulnerable era su entorno. Y así, mientras el país debatía entre rumores y verdades, la amenaza de El Mencho permanecía latente, recordando que cada palabra publicada tenía un peso que podía cambiar la realidad de millones. El sol caía sobre el Palacio Nacional mientras Claudia Sheinbaum revisaba los informes de inteligencia que llegaban desde varias dependencias. Había un patrón inquietante. Ciertas filtraciones y movimientos financieros indicaban que algunos funcionarios de confianza podrían estar comprometidos, directa o indirectamente, con redes criminales. La idea de que la amenaza del Mencho pudiera estar respaldada por intereses internos era más que alarmante, era devastadora. «No puedo creer que alguien de aquí nos haya traicionado», murmuró Claudia, mientras examinaba nombres y fechas en su tablet. Harfuch estaba a su lado, con el ceño fruncido. No es paranoia. Las conexiones son claras. Algunos contratos, movimientos de recursos y permisos de operación coinciden con actividades del CJNG en otros estados. Entonces tenemos que identificar a los filtradores, respondió ella con voz firme. Cada minuto que pasa sin saber quién está detrás es un riesgo para todos. Mientras tanto, en los pasillos del poder la tensión era palpable. Secretarios, asesores y jefes de departamento intercambiaban miradas sospechosas, conscientes de que cualquier palabra maldicha podría revelar complicidad o deslealtad. Nadie estaba seguro de quién podía confiar. En la Ciudad de México, algunos periodistas empezaban a percibir inconsistencias en los discursos oficiales. Esteban, por su parte, analizaba documentos filtrados y declaraciones contradictorias. Cada pieza de información indicaba que la amenaza del Mencho no solo era externa, existían actores políticos que, de manera consciente o por negligencia, permitían que la violencia creciera sin control. Si esto sale a la luz, la confianza de la ciudadanía en nosotros estará destrozada, dijo uno de los asesores de Claudia. Lo sé, contestó ella, pero no podemos detenernos por miedo. La transparencia controlada es nuestra única opción. Al mismo tiempo,
La presión interna aumentaba. Algunos miembros del gabinete temían represalias si se descubría su implicación, mientras otros buscaban acercarse a Claudia para demostrar lealtad y protegerse. La política se mezclaba con la amenaza criminal, creando un clima de desconfianza que debilitaba la estructura gubernamental desde dentro. Cada movimiento que hagamos debe ser calculado, advirtió Harfuch. El Mencho podría aprovechar cualquier error, y cualquier filtración interna nos dará ventaja a ellos, no a nosotros. Por la tarde, reuniones privadas y llamadas confidenciales se multiplicaron. Se discutieron estrategias para reforzar la seguridad sin alertar a los involucrados. Algunos contactos del CNI ofrecieron métodos de vigilancia encubierta, rastreo de comunicaciones y análisis financiero para identificar posibles complicidades. Mientras tanto, en la sociedad civil, las primeras noticias de la posible conexión política comenzaban a circular entre ciudadanos y redes sociales. Grupos de activistas exigían explicaciones, protestando por la corrupción que parecía permitir que el crimen organizado creciera. La ciudadanía empezaba a percibir que la amenaza no era solo física, sino también institucional. Claudia respiró hondo. Sabía que el desafío era doble: enfrentar la violencia externa del Mencho y al mismo tiempo combatir la traición interna. Cada decisión tenía consecuencias. Cada movimiento podía cambiar el curso de la seguridad del país. La ciudad, aún sin saberlo por completo, empezaba a vivir un momento crítico donde la política y el crimen se entrelazaban, y la estabilidad de todo el gobierno pendía de un hilo invisible, más delicado y peligroso que cualquier amenaza abierta. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de los edificios reflejaban una calma engañosa. Harfuch revisaba nuevamente los mensajes codificados que habían llegado a los teléfonos oficiales del Gabinete de Seguridad. Cada combinación de letras y números parecía insignificante a simple vista, pero para él eran claves de una comunicación interna del CJNG. Sabía que descifrar esos códigos podría significar anticipar los movimientos del Mencho y proteger a los altos mandos del gobierno. Cada mensaje tiene un patrón, dijo en voz baja a su equipo cercano. No es casualidad que aparezcan justo después de nuestros movimientos en Jalisco y Michoacán. El especialista en criptografía del CNI asintió mientras trazaba líneas en un tablero digital, conectando fechas, nombres y ubicaciones. Si logramos descifrar esto, podemos anticiparnos a cualquier ataque o movimiento sospechoso, explicó. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum estaba al tanto de cada avance. Su rostro mostraba concentración y preocupación. Cada código descifrado revelaba posibles objetivos, rutas de escape y contactos del cartel en distintos estados. Era un juego de información y estrategia donde un error podía ser fatal. Esto no es solo una amenaza física, comentó Claudia. Es la psicológica, logística y política. Cada paso que damos es observado. Harfuch asintió y cerró los ojos por un momento, evaluando la magnitud del peligro. Si alguno de estos códigos cae en manos equivocadas dentro del gobierno, no solo estaríamos expuestos nosotros, sino toda la estructura de seguridad nacional. El equipo trabajaba sin descanso, intercambiando información y probando posibles descifrados. Cada acierto y cada error cambiaban la percepción del riesgo y la urgencia de las acciones. La tensión era constante y el cansancio se acumulaba, pero todos comprendían que la precisión era la diferencia entre la seguridad y el desastre. Por fuera, la ciudad parecía tranquila. Las luces de los postes iluminaban calles vacías y algunos transeúntes caminaban apresurados, sin imaginar que en oficinas y despachos se libraba una batalla silenciosa, hecha de códigos, números y estrategias invisibles. Cada mensaje descifrado nos da ventaja, pero el tiempo no está de nuestro lado, dijo Harfuch, repasando nuevamente los mapas de posibles rutas de ataque. El Mencho no espera. Actúa rápido y con precisión. Claudia, con la mirada fija en la pantalla, comprendía que la coordinación entre el gobierno y las agencias de inteligencia
Era crucial. Un movimiento en falso podría alertar al cartel y hacer que las amenazas se materializaran. La tensión era palpable, y cada decisión debía ser tomada con la certeza de que los ojos del Mencho estaban sobre ellos. Mientras tanto, Esteban seguía observando patrones desde su propio análisis independiente. Aunque no tenía acceso a los códigos oficiales, los movimientos de calles, rumores y redes sociales le daban pistas sobre la preparación del CJNG. La información pública y la inteligencia formal se complementaban, y el juego de anticipación se volvía cada vez más peligroso. La noche avanzaba y la ciudad dormía, ignorante del trabajo silencioso de aquellos que intentaban protegerla. Cada código descifrado era un paso más hacia la seguridad, pero también un recordatorio de que el enemigo estaba siempre un paso adelante, observando y esperando el momento exacto para actuar. Michoacán estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el rumor del viento entre los árboles y el zumbido lejano de motocicletas. Harfuch lideraba un pequeño operativo encubierto con agentes de inteligencia para verificar las informaciones sobre un posible atentado planeado por el CJNG. Cada movimiento debía ser calculado. Cualquier error podía significar una catástrofe. Mantengan comunicación constante y sigan el protocolo, ordenó Harfuch, ajustando el micrófono de su radio. Su mirada recorría los caminos de tierra que se adentraban en la zona rural. No subestimemos al enemigo. Los agentes asentían en silencio. La tensión era palpable y la adrenalina se mezclaba con la cautela. Cada crujido del bosque, cada sombra, podía ser una señal de peligro. La información recibida indicaba que los objetivos eran políticos clave, algunos aún no identificados, y que la operación del cartel estaba más cerca de concretarse de lo que nadie había anticipado. Esteban, desde una distancia segura, observaba con prismáticos los movimientos en un caserío abandonado. Sabía que su labor era diferente: documentar, analizar patrones y, si era posible, advertir a la población de manera indirecta. La incertidumbre era total y cualquier señal podía convertirse en evidencia crucial. «Hay indicios de vigilancia», susurró Esteban en su radio hacia un contacto en Guadalajara. «No estamos solos». Mientras avanzaban por los caminos, Harfuch notó rastros recientes de vehículos todoterreno, huellas frescas y basura abandonada que indicaban presencia reciente. «Están preparando algo aquí», murmuró. «Debemos seguir hasta encontrar pruebas contundentes». La tensión aumentaba con cada paso. Agentes especializados comenzaron a analizar los alrededores con drones y sensores, tratando de anticipar cualquier maniobra del CJNG. Cada segundo contaba y la estrategia debía ser precisa. Un descuido podía alertar al cartel, que ya parecía consciente de que la operación estaba siendo monitoreada. Entre los árboles, un susurro llegó a los agentes. Un informante local había reportado movimientos extraños de personas armadas. Harfuch decidió dividir el equipo, asegurando rutas de escape y puntos de control. La coordinación era clave, y la comunicación constante aseguraba que nadie quedara vulnerable. Esteban tomó nota de cada movimiento, sabiendo que la información obtenida podría ser vital para revelar los planes del Mencho antes de que fuera demasiado tarde. Cada detalle, desde huellas hasta señales codificadas, formaba parte de un mapa que revelaba la magnitud de la amenaza. El sol comenzaba a descender y la oscuridad real se mezclaba con la sombra del peligro inminente. Cada paso dentro de esa zona era un riesgo calculado, pero necesario para anticipar y prevenir un ataque que podría cambiar la seguridad nacional. Harfuch respiró profundamente, consciente de que aquel operativo no solo dependía de habilidad y estrategia, sino también de la suerte y la rapidez con que pudieran interpretar cada indicio. En el corazón de la oscuridad, todos estaban a merced de un enemigo que observaba desde las sombras, y la incertidumbre era tan densa como la noche que caía sobre Michoacán. El ambiente en el Palacio Nacional era pesado, cargado de desconfianza y tensión. Claudia Sheinbaum,
había convocado a una reunión extraordinaria con su gabinete más cercano. La filtración de información crucial sobre el CJNG había comprometido parte de la seguridad del gobierno, y los indicios apuntaban a que alguien dentro del propio equipo podría estar colaborando con el enemigo. «Alguien está pasando información directamente al cartel», dijo Claudia con voz firme pero contenida. «Y necesitamos descubrir quién antes de que sea demasiado tarde». Harfuch cruzó los brazos mirando a cada uno de los presentes. «No es paranoia», aseguró. «Los movimientos de los últimos días muestran coincidencias que no pueden ser casuales. Algunos datos internos han llegado a manos del Mencho». El secretario de gobierno permanecía en silencio, con la mirada fija en la mesa, mientras la tensión crecía. Cada palabra de Harfuch parecía profundizar la desconfianza en el grupo, y el miedo a ser señalado como cómplice empezaba a hacer mella en algunos funcionarios. «Debemos actuar con cautela», intervino uno de los asesores. «Si acusamos a alguien sin pruebas, el daño político será enorme. Pero si no hacemos nada, la amenaza podría concretarse». Claudia asintió, consciente de que cada decisión tenía un peso enorme. «Organizaremos un seguimiento discreto. Cualquier anomalía en la comunicación interna será reportada directamente a mí y a Harfuch. Nadie más debe enterarse». Mientras tanto, Harfuch ordenó un análisis exhaustivo de todas las comunicaciones internas recientes, rastreando correos, llamadas y mensajes cifrados. Cada encuentro con un informante o contacto del CNI se volvía vital. La sensación de traición corría por el aire y hacía que cada decisión fuera más difícil. «Alguien nos está observando desde adentro», murmuró uno de los agentes de inteligencia. «No podemos confiar completamente en nadie, y eso complica cualquier operación». En paralelo, Esteban seguía recibiendo pistas sobre movimientos sospechosos, tanto en las calles como entre los funcionarios del gobierno. La información no era suficiente para señalar culpables, pero sí para confirmar que la amenaza no solo venía del exterior. El peligro tenía raíces internas. La tensión alcanzó un punto crítico cuando se detectó un acceso no autorizado a los sistemas de seguridad del palacio. Nadie podía identificar de inmediato quién había cometido la intrusión, pero Harfuch supo que era un aviso de que el Mencho y sus colaboradores tenían más información de la que se esperaba. «Esto no es solo una cuestión de seguridad física», dijo Harfuch. «Es política, estratégica y psicológica. La traición puede destruirnos antes de que el cartel siquiera actúe». Claudia cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Sabía que la confianza debía ser reconstruida con acciones concretas y que la supervivencia del gobierno dependía de identificar y neutralizar la amenaza interna. Cada minuto contaba, y cualquier error podía ser irreversible. Mientras la noche avanzaba, el palacio se convirtió en un campo minado de miradas, sospechas y estrategias silenciosas. La traición interna era más peligrosa que cualquier ataque externo, y la seguridad del país pendía de un hilo cada vez más delgado. La Ciudad de México se encontraba bajo un estado de tensión silenciosa, mientras los altos mandos del gobierno y las Fuerzas Armadas coordinaban un operativo de máxima alerta. Cada dependencia revisaba protocolos, rutas de evacuación y planes de contingencia. Nadie podía darse el lujo de cometer errores. La amenaza del Mencho había elevado la seguridad a niveles inéditos. «Todos los mandos deben reportarse cada hora», indicó Harfuch durante la videoconferencia con los comandantes regionales. «Cualquier anomalía, por mínima que parezca, será investigada de inmediato». Los generales asintieron, conscientes de que la coordinación era crítica. Cada detalle, desde el movimiento de unidades hasta la vigilancia aérea, debía ejecutarse con precisión. La ciudad y sus líderes estaban en la mira, y la presión era abrumadora. En el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum recibía informes constantes sobre la situación en diferentes estados. Los protocolos de seguridad para funcionarios de alto rango se habían reforzado. Escoltas adicionales, desplazamientos discretos y comunicación cifrada eran ahora la norma.
No podemos permitir filtraciones, dijo Claudia. Cualquier indicio de vulnerabilidad será corregido de inmediato. La seguridad de todos depende de nuestra coordinación. Mientras tanto, Harfuch analizaba los mapas de rutas críticas y posibles escenarios de ataque. Cada ruta de acceso a la ciudad estaba monitoreada y cada zona de riesgo tenía personal estratégico dispuesto a intervenir. La tensión era palpable y la sensación de que cualquier movimiento equivocado podría ser fatal se sentía en cada conversación. Los ciudadanos empezaban a percibir la presencia de un operativo sin precedentes. Unidades militares y policiales patrullaban calles principales, puentes y entradas a la ciudad. La población reaccionaba con miedo y curiosidad. Algunos se mantenían en casa, otros continuaban sus actividades con precaución. La ciudad funcionaba, pero bajo una vigilancia constante que todos podían sentir. Cada paso que demos debe estar calculado, afirmó Harfuch. El Mencho no nos avisará antes de actuar. La anticipación es nuestra única defensa. Al mismo tiempo, las comunicaciones entre agencias de inteligencia eran intensas. Informes de actividades sospechosas, movimientos de convoyes y posibles colaboradores internos se compartían minuto a minuto. Cada dato podía marcar la diferencia entre prevenir un ataque o sufrir sus consecuencias. Esteban seguía documentando la situación desde una perspectiva independiente, cruzando información de fuentes abiertas y observaciones de campo. Sabía que los operativos masivos tenían un impacto directo en la percepción pública y en la manera en que la ciudadanía enfrentaba la amenaza. La sensación de control era relativa, el peligro seguía latente, pero la coordinación mostraba que no todo estaba perdido. Mientras la noche se aproximaba, los altos mandos mantenían la vigilancia máxima. Las decisiones de ese día definirían la seguridad de la ciudad y la estabilidad del gobierno. Cada acción debía ser precisa, cada comunicación segura y cada movimiento anticipado. Y aunque la amenaza del Mencho permanecía, la coordinación entre Fuerzas Armadas y gobierno demostraba que, pese al miedo, la respuesta institucional estaba lista para enfrentar lo que viniera, manteniendo a la ciudadanía informada y protegida dentro de lo posible. Un video circuló en redes sociales a primera hora de la mañana, generando una ola inmediata de alarma. La figura del Mencho aparecía, sentado frente a una mesa con documentos dispersos, con la mirada fija en la cámara. Su voz era firme y amenazante, y cada palabra estaba calculada para infundir miedo, tanto en la población como en los altos mandos del gobierno. «Sabemos quiénes son y qué quieren», dijo el Mencho. «No subestimen nuestra capacidad de actuar. Cada decisión equivocada tendrá consecuencias directas». El mensaje mencionaba explícitamente la intención de atentar contra líderes políticos, aunque no revelaba fechas ni lugares concretos. Sin embargo, la amenaza era clara y suficiente para generar un impacto inmediato en la opinión pública. La propagación del video fue masiva, y cada comentario en redes sociales reflejaba temor, indignación o incredulidad. Esteban, observando la transmisión desde su oficina, comprendió que la situación había escalado. La información que había recabado hasta ese momento se volvía aún más crítica, y la presión sobre el gobierno aumentaba exponencialmente. Cada palabra del Mencho era un recordatorio de que no se trataba solo de rumores. El peligro era real y tangible. «Esto cambia todo», murmuró, tomando notas y actualizando su blog con análisis de los movimientos y posibles implicaciones. Ahora no solo hay riesgo físico, también psicológico y social. La población está siendo afectada. En el Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum recibió el video mientras se encontraba en una reunión estratégica con Harfuch y sus principales asesores. La tensión en la sala aumentó de inmediato. Cada uno sabía que el impacto mediático podía alterar la percepción pública y la estabilidad de la ciudad. «El Mencho no solo quiere intimidar», dijo Harfuch. «Quiere desestabilizar la confianza en nosotros. Cada reacción pública debe ser medida y estratégica».
Los equipos de inteligencia analizaron cada detalle del video: iluminación, fondo, gestos y documentos visibles. Todo podría ofrecer pistas sobre la ubicación y próximos movimientos del cartel. La coordinación entre agencias se intensificó, y cada señal recibida debía ser confirmada antes de actuar. Mientras tanto, la población reaccionaba con una mezcla de miedo y desconfianza. Los ciudadanos empezaron a hablar sobre la vulnerabilidad de los líderes y la necesidad de reforzar la seguridad en sus barrios. Grupos vecinales compartían alertas y se organizaban de manera improvisada, evidenciando que la amenaza no solo afectaba al gobierno, sino a la vida cotidiana de cada persona. Esteban escribió: «La violencia ya no es un problema lejano. Cada decisión política, cada movimiento del cartel, impacta directamente en nuestra vida. La alerta ya no es opcional, es necesaria». La noche llegó con un ambiente pesado. La amenaza del Mencho estaba latente y la sociedad comenzaba a entender que no se trataba solo de un mensaje intimidante, sino de un aviso concreto. Cada acción del gobierno y cada respuesta pública se analizaría y mediría en función de su capacidad para proteger a los ciudadanos y mantener la estabilidad. El video finalizó con un silencio inquietante, pero la advertencia era clara. La sombra del Mencho no se limitaba a las calles, sino que se extendía hasta los despachos y hogares, afectando a todo México, y dejando una pregunta que resonaba en la mente de todos: ¿cómo se enfrentaría esta amenaza? La ciudad parecía respirar con dificultad esa noche. Las luces de las calles parpadeaban tenuemente, como si la oscuridad se hubiera instalado más allá de los postes de luz, invadiendo las avenidas y rincones. Las sirenas no cesaban, y la presencia de patrullas militares y policías se había incrementado considerablemente. Nadie sabía realmente qué esperar, pero todos sentían que algo inminente estaba por suceder. El miedo era palpable en el aire. En los barrios más vulnerables, las personas comenzaron a cerrar puertas y ventanas antes de lo habitual. Los comerciantes apagaban sus luces y las calles, que por lo general se llenaban de vida, comenzaban a vaciarse rápidamente. Los murmullos de alarma se esparcían entre las personas que no dejaban de mirar al cielo, como si algo o alguien estuviera observándolos. Esteban se encontraba frente a su computadora, mirando las noticias en tiempo real y analizando el panorama de la ciudad. La situación ya no era un simple reportaje, ni una historia de crimen organizado. Era una lucha por la seguridad del país, y él estaba en el centro de ella, a pesar de su rol como observador. «El Mencho no va a esperar a que nos preparemos», dijo, escribiendo rápidamente en su blog. «Esto es cuestión de horas. La ciudad ya está en alerta, pero no sabemos cuándo o cómo va a estallar todo». El nerviosismo también invadía las filas de agentes de seguridad. Algunos se mantenían en silencio, mientras otros trataban de esconder su creciente ansiedad. Sabían que la amenaza del cartel era más que real, y cada paso que daban los ponía más cerca de una explosión de violencia. La desconfianza crecía dentro de las filas de los mismos cuerpos de seguridad. Nadie quería ser el blanco, pero todos sentían que, en cualquier momento, el caos podría desbordarse. Claudia Sheinbaum no podía dormir. En su oficina, rodeada de informes y comunicaciones, su mente no dejaba de repasar cada detalle. Los informes sobre movimientos de grupos armados se multiplicaban, y los intentos de infiltración por parte del cartel parecían estar alcanzando a sus propios funcionarios. Ella sabía que cualquier filtración podría significar un ataque a gran escala. «No puedo permitir que esto explote bajo mi vigilancia», murmuró, mirando por la ventana hacia la ciudad, que comenzaba a oscurecerse aún más a medida que avanzaba la noche. En el centro de la ciudad, los operativos continuaban sin descanso, pero la sensación de que algo se estaba acercando con rapidez no desaparecía. Las comunicaciones entre la policía, la inteligencia militar y las Fuerzas Armadas se intensificaban. El pánico no era solo un sentimiento de la ciudadanía. Las autoridades también lo sentían, aunque intentaban no mostrarlo. La noche, sin embargo, no pasaba en vano.
En las horas más oscuras, un par de vehículos desconocidos fueron avistados en una zona aislada. La llamada llegó rápidamente al comando central. Harfuch, al recibir la información, no dudó un segundo. La operación de contención comenzaba en ese momento. «Es ahora o nunca», dijo, dirigiéndose al grupo de agentes en el campo. «Si detectamos algo, debemos actuar con rapidez». La ciudad, atrapada entre la amenaza que se cernía sobre ella y la respuesta del gobierno, vivía una de sus noches más tensas en años. Cada vehículo sospechoso, cada movimiento en las sombras, podría ser el preludio de una explosión de violencia. Pero el gobierno también tenía una respuesta preparada, aunque el tiempo corría en su contra. Y mientras el miedo se apoderaba de las calles, el destino de la ciudad se jugaba en cada decisión, en cada segundo que pasaba. Los siguientes momentos serían cruciales, y todo lo que ocurriera a partir de esa noche podría cambiar el curso de la historia para siempre. La madrugada llegó sin descanso. La Ciudad de México permanecía en un estado de alerta máxima, con la incertidumbre flotando en el aire. Mientras las fuerzas de seguridad seguían patrullando las calles, una nueva revelación comenzaba a tomar forma. Los agentes de inteligencia habían logrado descifrar una serie de comunicaciones encriptadas que finalmente arrojaron luz sobre los planes del CJNG. «Lo que tenemos ahora cambia todo», dijo Harfuch con la mirada fija en los datos. «No solo van por los altos mandos del gobierno, la estructura del cartel tiene ramificaciones mucho más profundas de lo que pensábamos». Claudia Sheinbaum, que había estado revisando los informes desde el amanecer, escuchó en silencio. Sabía que lo que acababa de escuchar no era solo una advertencia, era una confirmación de lo peor. El Mencho no solo quería desestabilizar el gobierno, quería sembrar el caos a nivel social, afectar a toda la población y debilitar por completo la confianza en las instituciones. «Es un ataque en múltiples frentes», murmuró Claudia, mirando las proyecciones de los próximos movimientos del cartel. «Nos están sometiendo a una guerra no solo de fuerzas, sino de confianza. La gente no va a creer que podemos protegerlos si seguimos siendo vulnerables». El equipo de inteligencia había identificado al menos 3 líderes del gobierno que se encontraban en la mira directa del cartel. Además, las revelaciones apuntaban a que había colaboradores dentro de los propios círculos de poder, facilitando el acceso a información crítica y permitiendo que el CJNG ejecutara sus planes sin ser detectado. «No es solo un problema de seguridad», agregó Harfuch. «Es un problema de confianza interna. Alguien aquí está ayudando al cartel, y eso puede ser más peligroso que cualquier atentado físico». En las calles, la información comenzaba a filtrarse a través de canales no oficiales. Grupos en redes sociales discutían sobre las amenazas, algunos compartiendo rumores de ataques inminentes. La desconfianza se alimentaba con cada nuevo dato, y la población empezaba a perder la fe en las autoridades. Había una sensación palpable de que el gobierno estaba al borde del colapso, y la población se sentía abandonada. Esteban, que seguía vigilando los acontecimientos desde su perspectiva externa, se dio cuenta de que las piezas finalmente encajaban. Lo que había comenzado como una serie de rumores y pequeños incidentes, ahora se había convertido en una verdad aterradora. El cartel no solo operaba en las sombras, estaba infiltrado en las mismas estructuras del poder. «La verdad está ahí afuera», escribió en su blog, mientras las alarmas continuaban sonando en su mente. «Y está mucho más cerca de lo que pensamos». El CJNG no solo es un enemigo externo, sino un monstruo interno que ha crecido dentro de las instituciones mismas. La revelación no solo afectó a los funcionarios del gobierno, sino que también cambió la percepción de la ciudadanía. El miedo se transformó en furia. Exigencias de justicia comenzaron a multiplicarse. Grupos de ciudadanos se organizaron para exigir respuestas, mientras otros buscaban formas de protegerse a sí mismos en medio del caos. La solidaridad se convirtió en una necesidad, pero también lo era la desconfianza. «Debemos actuar con rapidez», dijo Claudia,
mirando los informes finales. Si no resolvemos esto ahora, el precio que pagaremos será muy alto. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pero la verdadera batalla, la más peligrosa, no se libraba en las calles, sino en los pasillos del poder. Las próximas horas serían decisivas. Cada movimiento del gobierno, cada decisión que se tomara, podría ser la diferencia entre la supervivencia y la caída total. El amanecer traía consigo una calma tensa, casi irreconocible. En las calles de la Ciudad de México, los ciudadanos despertaban con la sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. El gobierno había estado luchando durante días para contener la amenaza del CJNG, pero la desconfianza interna, las filtraciones y la violencia habían alcanzado niveles insostenibles. Claudia Sheinbaum, tras una noche en vela, recibió una última llamada de Harfuch. El mensaje era claro. La decisión que tomaran esa mañana definiría el futuro de la nación. «Estamos ante un punto de quiebre», dijo Harfuch con voz grave. «Si actuamos ahora, podemos desarticular la operación del cartel. Pero si dudamos, las consecuencias podrían ser irreparables». «Lo sé», respondió Claudia mirando el horizonte desde su oficina. «Pero, ¿qué pasa con aquellos que han sido cómplices dentro del gobierno? No puedo permitir que esto quede impune». La situación se había complicado más de lo que se había anticipado. Durante los últimos días, varios funcionarios habían sido señalados como presuntos colaboradores del CJNG. Algunos habían sido arrestados, pero otros seguían ocultos, operando desde las sombras. El dilema era claro. ¿Se priorizaba la justicia para los ciudadanos o la estabilidad política que aún podía sostener al gobierno? En los pasillos del Palacio Nacional, los altos mandos discutían la estrategia a seguir. Algunos abogaban por la transparencia total, exponiendo las filtraciones internas al público. Otros, sin embargo, temían que tal acción generara un caos aún mayor, dañando la confianza del pueblo en las instituciones. «Si revelamos la verdad ahora, perderemos la autoridad», dijo uno de los asesores, con la voz llena de incertidumbre. «Pero si lo ocultamos, ¿qué clase de mensaje estamos enviando?» Harfuch, con su experiencia en el campo, entendía la gravedad de la situación. Sabía que la justicia no solo dependía de arrestar a los culpables, sino de restaurar la confianza de la población. La gente no puede seguir viviendo con miedo. No podemos seguir escondiendo lo que está pasando dentro de nuestras filas. La verdad tiene que salir a la luz, aunque nos cueste. Al mismo tiempo, en las calles, la situación era cada vez más incierta. Los rumores sobre las acciones del gobierno se expandían rápidamente a través de las redes sociales, y la población comenzaba a tomar la justicia en sus propias manos. Los grupos ciudadanos organizados, que habían surgido como una respuesta a la violencia, exigían respuestas inmediatas del gobierno. Esteban, desde su perspectiva externa, veía cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El cartel había logrado infiltrarse en las instituciones del gobierno, y el pueblo se encontraba atrapado entre la búsqueda de justicia y el temor de que todo se desmoronara. «La confianza en el sistema está rota», escribió Esteban en su última entrada del blog. «Las instituciones del país se están enfrentando a su prueba más difícil. ¿Podrán salvarse de la misma corrupción que están intentando erradicar?» Claudia Sheinbaum, consciente de que la decisión que tomara definiría su legado, se enfrentaba a una encrucijada. Debería priorizar la justicia absoluta, exponer todos los involucrados y arriesgar la estabilidad del país, o callar y proteger lo que quedaba del gobierno, aceptando la impunidad de algunos a cambio de la paz temporal. El reloj avanzaba rápidamente. La decisión final se acercaba y el futuro de México pendía de un hilo.